Vamos a tener hoy el honor en el Ateneo de presentar el segundo informe Lugano de la escritora Susan George. Quizás se pregunten si es necesario haber leído la primera parte para poder leer, o mejor dicho, para entender la segunda parte. La respuesta es no. En el segundo informe de Lugano, que hoy presentamos, lo que se hace es liquidar la democracia, en este caso, porque parece que se ha convertido en un obstáculo para que quienes realmente dirigen el mundo puedan, como se ha dicho tantas veces, campar a sus anchas. Lo que Susan hace en su libro es entrar a saco en una de las batallas que la ciudadanía hace mucho que ha perdido, que es la batalla de las ideas. La batalla en la cual hemos sido barridos por una concepción del mundo absolutamente interesada, y nos han hecho creer que efectivamente lo que era bueno para una pequeña élite, que se habla del 1%, pero que no es para nada el 1%, sino que es mucho menor que ese 1%, pues nos han hecho creer que lo que es bueno para esa élite es bueno para el conjunto de la sociedad. Tiene que ser secreto que se han reunido, tiene que ser secreto que han recibido un informe y tiene que ser secreto el informe que ellos vayan a pasar. Ahí termina la ficción. Porque ahora comienza a conocerse el resultado del trabajo de quienes han recibido ese encargo. Y ahí es donde Susan, de una manera verdaderamente sinuosa, interesante, divertida, desconcertante, nos coloca en la mente de quienes están dando respuesta a esa pregunta y cuya mente normalmente no es nuestra mente y que, por tanto, nos permite comprobar con qué miedos se enfrentan, con qué seguridades se enfrentan. Ellos mismos han definido su primer informe como aterrador y cruel. ¿Qué hemos de hacer para estimular el renacimiento del sistema capitalista? La diferencia fundamental entre el informe 1 y el informe 2, desde mi punto de vista, es la siguiente. Cuando leímos el informe 1, lo que Susan George nos decía podía intuirse veladamente detrás de la realidad. El informe Lugano número 2 no es decente rechazarlo, porque desde el informe Lugano 1 al informe Lugano 2 han pasado muchas cosas, sobre todo que se ha caído el velo tras el cual se escondían los intereses que todavía en 1999 trataban de disimular. Ahora han sido exhibidos impúdicamente, sin ningún tipo de disimulo, y desde la caída de Lehman Brothers en el año 2008 ya no es decente dudar de lo que está pasando, que hasta el más distraído sabe ya que las democracias están siendo completamente dominadas por poderes no democráticos que están por encima de las democracias. Se ha convertido casi en un lugar común. Ya no es un asunto a discutir, es obvio, lo vemos con nuestros propios ojos. Y no hace falta imaginar mucho para recordar ese día de agosto del año 2011, donde a toda velocidad, reunidas las fuerzas políticas a un ritmo verdaderamente inaudito, modifican la Constitución, esa que es tan difícil de tocar, a la que nos acercamos como si fuera fuego y de pronto somos capaces de modificarla a toda velocidad para convertir en sacramento el principio de la estabilidad. Vaciemos la democracia, es el consejo que dan los consultados a los que les hacen la pregunta. Si quieren ustedes que el capitalismo y tal, tienen ustedes que ir vaciando la democracia. Bueno, me imagino que hay que estar muy distraído para no darse cuenta cómo se está vaciando todos los días la democracia delante de nuestras narices, cómo están perdiendo derechos conquistados, cómo nuestros representantes políticos son incapaces, están siendo superados por poderes que tienen lógicas por encima de sus cabezas. No necesitamos mucho ya para ver eso. 10 years ago, or maybe not quite 10 years ago, the longest interview I have ever had on television. He was fantastic, and I think the whole thing was not cut. I think we were, that they broadcast the whole thing. And thank you all for your very kind contributions. I feel I hardly need to present the book now, but let me tell you that I'm usually asked 3 questions.
journalists or bookshops or just readers. They say, the first one is, well, what is this book exactly? It's like a genetically modified book because it's a factual fiction. Everything that you read that is quoted, all the figures, all the quotes, come from reliable sources. But it's also a fiction because I invented the scenario of the group de solicitantes in Spanish, the group of commissioners, the solicitantes who have already, a decade earlier, called on a working group to answer a question which is of prime importance to them, to the solicitantes, because they can see perfectly well that their policies are creating huge opposition, that they are not at all sure that they can go through many more years without more crises, but they don't really have time. These people who are the solicitantes, they are members of what I call the Davos class. They are very rich, they're very powerful, and they are very busy. They are asked to answer the question which Iñaki already read to you: what are we going to do to make capitalism not just continue in the 21st century, but how can we make it absolutely indiscussable? That is the system, and it's the only system possible. And the working group provides the answer to that question. But the book is, people say also, well, why did you do it that way? I did it that way partly because I think it allowed me to go further with the answer to that question from the point of view of those who want to keep the present system intact, those who want this system to continue forever, but who are worried. And I tried to get into their minds. I tried to understand, what are these people thinking? What I am asking is, when you read it, you will find the conclusions of the first Lugano report in the beginning. And you will find that, on the whole, it was pretty accurate. It foresaw the main problems of today, and most of the things that it warned about have come true. And the third question that I am asked is, well, but do you believe in conspiracies? Because some people interpret this as a report on a real conspiracy. The answer is no. I don't believe in macro conspiracies that are somehow running the world and just a few people are making all these things happen. No, I don't believe in conspiracies. But I believe in something else. I believe in interests. I believe that the force of shared interests can move mountains, particularly when these people are not very numerous and they believe the same things and they want the same things. And the other thing I believe in is in not just interests, but ideology. And these people have been masters of an ideology which can manipulate enormous numbers of citizens. They have the founding fathers. One of the founding fathers was Friedrich von Hayek, an Austrian economist who went to England and then to the United States and taught at the University of Chicago. And you've all heard of the Chicago Boys, and Milton Friedman was one of his star students. And the Chicago School has gone on, but it's not just the intellectuals. They had also an older father
who was, strangely enough, an Italian communist called Antonio Gramsci. And Gramsci, in the 1920s, before he died in a fascist prison in Italy, had invented the concept of cultural hegemony. They certainly have their own way of seeing the world, seeing the crisis, and believing that they can get away with this. So I would simply like to say in ending that I hope that those of you who want to read this book will come away from it with a sense of having understood perhaps something new that you didn't fully understand before, but particularly that you will be moved to action. I know many of you here are undoubtedly already working in some way against the crisis and for better information of the Spanish public. I'm sure of that. I know the journalists are and many of the rest of you. But that is what I hope to provoke. I hope to provoke understanding and action. I'm very grateful to you all. Thank you for listening. El reto consiste en mantener a los militantes separados en sus respectivos territorios. Los ecologistas se ocupen del medio ambiente, los sindicatos del trabajo, las feministas de las mujeres, otras organizaciones de los impuestos y las finanzas. El peligro está en que se junten. El peligro está en que comprendan, que empiecen a darse cuenta que sus luchas no son más que una, que todos tienen que ver con el futuro de las personas y de su hábitat. Los solicitantes y sus amigos, si esto ocurre, estarán en peligro. Es entrar a saco en una de las batallas que la ciudadanía hace mucho que ha perdido, que es la batalla de las ideas. La batalla en la cual hemos sido barridos por una concepción del mundo absolutamente interesada, y nos han hecho creer que efectivamente lo que era bueno para una pequeña élite, que se habla del 1%, pero que no es para nada el 1%, sino que es mucho menor que ese 1%, pues nos han hecho creer que lo que es bueno para esa élite es bueno para el conjunto de la sociedad. Tiene que ser secreto que se han reunido, tiene que ser secreto que han recibido un informe y tiene que ser secreto el informe que ellos vayan a pasar. Ahí termina la ficción. Porque ahora comienza a conocerse el resultado del trabajo. Quizás se pregunten si es necesario haber leído la primera parte para poder leer, o mejor dicho, para entender la segunda parte. La respuesta es no. En el segundo informe de Lugano, que hoy presentamos, lo que se hace es liquidar la democracia, en este caso, porque parece que se ha convertido en un obstáculo para que quienes realmente dirigen el mundo puedan, como se ha dicho tantas veces, campar a sus anchas. Lo que Susan hace en su libro Vamos a tener hoy el honor en el Ateneo de presentar el segundo informe Lugano de la escritora Susan Jones. De quienes han recibido ese encargo. Y ahí es donde Susan, de una manera verdaderamente sinuosa, interesante, divertida, desconcertante, nos coloca en la mente de quienes están dando respuesta a esa pregunta
y cuya mente normalmente no es nuestra mente y que, por tanto, nos permite comprobar con qué miedos se enfrentan, con qué seguridades se enfrentan. Ellos mismos han definido su primer informe como aterrador y cruel.